te gusta, te sales, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias. Ok. Entonces, bueno, como me había comentado Ricardo, que también es como hablar un poco de mi experiencia, decidí empezar bien, esta plática como contándoles un poquito de cómo ha sido el desarrollo de mi carrera. Empecé en la Facultad de Ciencias, después me fui a Estados Unidos, donde hice mi doctorado en Tennessee, en la Universidad de Clark, con un postdoctorado, y ya después llegué a Suecia, en donde hice otro postdoc y donde estoy actualmente. Entonces, cuando yo empecé en la Facultad de Ciencias, empecé estudiando la sistemática del género Melanoleuca, que es un grupo de hongos en México. Hice primero un estudio morfológico para ver los diferentes caracteres que separaban a las especies conocidas y algunos ejemplares que no sabíamos qué especies eran. Y después en mi maestría seguí con una filogenia molecular, digamos que con el mismo tema, pero ya incluyendo caracteres moleculares. Después de ahí me fui a Tennessee, en donde seguí trabajando con sistemática, pero ahora de una familia de hongos que en algún momento se creía que este género Melanoleuca pertenecía a esta familia. Y ahí durante ese tiempo describí algunas especies, también dos géneros nuevos, y en ese momento empecé a interesarme mucho más en estos patrones macroevolutivos, en por qué algunos clados son más diversos que otros, y sobre todo en hongos que forman asociaciones micorrízicas con árboles. Me interesaba mucho saber si esta característica, que sean ectomicorrízicos, que puedan formar una simbiosis, puede influir para que sean más diversos que los que no forman esta simbiosis. Entonces empecé a trabajar con métodos comparados y filogenias ya mucho más grandes que las que había hecho durante mi maestría. También describí un género nuevo de un hongo ectomicorrícico que se encuentra en los trópicos en Guyana. De ahí seguía un postdoc en la Universidad de Clark, en donde seguí con este tema de macroevolución, pero ahora en un grupo mucho más grande de hongos que se llama Agaricomycetes, que de este tema les voy a hablar un poco más en detalle en un momento. Y aquí lo que hice fue estudiar los diferentes tipos de cuerpos fructíferos que forman los hongos y también los diferentes modos de nutrición, no solo el modo ectomicorrícico o la simbiosis, sino también ver a los que degradan materia orgánica, a los patógenos, y ver cómo estos tipos de caracteres pueden afectar las tasas de diversificación y cómo si esto puede hacer que algunos clados sean más diversos que otros. Y durante ese postdoc también empecé a trabajar con métodos genómicos. Empecé un proyecto que es para tratar de encontrar las bases genéticas de un mecanismo específico de dispersión de esporas en hongos, que también voy a hablar un poquitito de eso más adelante. Entonces ya aquí ya empecé a trabajar con muchos datos, filogenias mucho más grandes, ya que nos referimos a ellas como megafilogenias, con miles de especies, ya como pueden ver en este dibujo, cada una de estas terminales son diferentes especies y pues métodos genómicos. Y de ahí me fui a Uppsala, a la Universidad de Uppsala, en donde seguí trabajando con métodos genómicos, pero ahora con un grupo de hongos completamente distinto, que son hongos micorrízicos arbusculares. Y este fue pues como un reto para mí, porque a pesar de que seguía trabajando con hongos, son hongos que tienen un estilo de vida pues muy distinto, una biología, muchas cosas que no se conocen del ciclo de vida. Como pueden ver aquí en este diagrama muestra una espora que tiene muchos núcleos, las células no están separadas, son hongos cenocíticos, es decir, que todos los núcleos pueden fluir libremente en el citoplasma. Entonces, es interesante el saber cuál es la variación genética en estos diferentes núcleos distintos que están dentro de una espora y dentro de un solo organismo. El laboratorio en el que yo trabajé en este proyecto desarrolló un método en el que secuencian núcleos individuales de esporas de hongos arbusculares. Entonces ya desde ahí ya es
una cosa pues muy compleja, y mi proyecto particularmente fue para desarrollar diferentes métodos bioinformáticos o no tanto desarrollarlos, sino como usar diferentes métodos y ver cuál es el mejor método para poder asemblar estos genomas complejos. Y de ahí pues pudimos hacer reconstrucciones filogenéticas usando genomas completos. Pudimos analizar el contenido genómico para ver si hay alguna señal particular del genoma de estos hongos que nos pueda decir más acerca de su biología. No se sabía, hace algunos años se creía que estos hongos eran solamente asexuales, ahora se cree que pueden ser sexuales, aunque nunca se ha visto, pero tienen los genes que se necesitan para llevar a cabo meiosis y reproducción sexual. Y también otro proyecto que estamos actualmente trabajando aún es ver la variación entre estos núcleos. ¿Tienen la misma carga genética o son núcleos distintos? Después de ahí estuve aproximadamente año y medio en ese laboratorio y después me cambié a la Universidad Sueca de Agricultura, en donde mi tema de investigación sigue siendo macroevolución y genómica de hongos micorrízicos. Ahora trabajo tanto con hongos micorrízicos arbusculares, que es como un tema que adopté durante mi postdoc anterior, y además estoy trabajando con hongos ectomicorrízicos. Estamos viendo qué es lo que hay en los genomas que nos pueda dar ayudar a entender por qué algunos hongos se asocian solo con un hospedero o algunos se pueden asociar con distintos hospederos. Entonces estamos trabajando con los genomas completos y además viendo más preguntas acerca del tema macroevolutivo. Y un poco más de la historia de cómo llegué aquí. Creo que es muy fácil decir, pues yo hice esto y esto, pero para mí creo que ha sido una de las cosas más importantes, ha sido todo el apoyo que he tenido de mis asesores, empezando en México. El doctor Joaquín Cifuentes fue mi asesor de licenciatura, de tesis de licenciatura y de mi tesis de maestría, que después me presentó a la doctora Karen Hughes, quien me recomendó con el doctor Brandon Matheny. Ellos dos están en la Universidad de Tennessee y fue como llegué yo a ese doctorado. Durante mi maestría hice una estancia de investigación durante 2 meses en la Universidad de Tennessee y después de ese tiempo Brandon me dijo, pues si quieres regresar aquí a hacer un doctorado, eres bienvenida. Entonces ya mandé todos mis papeles, todo lo que la solicitud que se debe enviar, cartas de recomendación y pues todo eso, y me aceptaron. Y pues eso fue un gran paso para mí también, como que me abrió las puertas y me abrió los ojos de ver todo lo que había fuera de México también. O sea, la investigación que hice en México fue muy interesante, muy buena, tuve muy buen apoyo, pero este paso pudo enseñarme a muchas otras oportunidades que había. Una vez que terminé mi doctorado, llegué al laboratorio de David Hibbett. También fue una recomendación de Brandon. Brandon fue postdoc de David, entonces se conocían muy bien y creo que eso fue una de las cosas que me ayudó a llegar a ese laboratorio, y además el proyecto se alineaba muchísimo con mis intereses, entonces pues fue para mí el proyecto ideal para seguir un postdoc. Y durante ese tiempo pude aprender métodos genómicos, que era algo también completamente nuevo para mí, que nunca había hecho antes, y eso después me abrió las puertas para llegar al laboratorio de Anna Rusling en la Universidad de Uppsala. Como mencioné antes, ahí fue un reto nuevo, hongos completamente distintos a los que yo había trabajado anteriormente, entonces fue aprender muchísimo, llegar y aceptar que había muchas cosas que no sabía, a pesar de que era micóloga desde el principio, siempre trabajé con hongos, pues hay muchas cosas de la genética de estos hongos que fueron nuevas para mí. Y ya de ahí llegué a la universidad en donde estoy. Creo que también una persona muy importante para eso fue Anna Rusling, quien también me recomendó para esta posición. Entonces, para mí siempre ha sido toda esta gente que ha estado al lado de mí apoyándome y que me han ayudado a llegar al lugar en donde estoy. Y bueno, ahora sí les voy a hablar un poquito de este proyecto que hice en la Universidad de Clark.
evolución de cuerpos fructíferos y modo de nutrición en un grupo de hongos que se llama Agaricomycetes. Entonces, primero los quiero como enseñar de qué tipo de hongos voy a hablar. No creo que en segundo semestre aún no tienen mucho conocimiento acerca de los diferentes grupos de hongos. Entonces, esto que ven aquí es un árbol filogenético del reino fungi, y los agaricomycetes se encuentran aquí. Es solo una pequeña parte, pero son estos hongos con los que creo que la mayoría estamos muy familiarizados, que forman cuerpos fructíferos grandes, visibles, coloridos. Mucha gente dice que son los hongos carismáticos porque forman este tipo de cuerpos fructíferos. Se calcula que hay aproximadamente 36,000 especies dentro de esta clase de hongos y con una inmensa diversidad morfológica. Podemos ver la típica forma de champiñón, que tiene un píleo, un estípite, algunas formas coraloides, formas con píleo pero sin estípite, formas resupinadas que solo crecen como pegadas a los troncos, y también unas formas gasteroides, que recuerden estas formas porque fue un grupo que nos pareció muy, muy interesante para estudiar hipótesis evolutivas. Tienen una gran diversidad ecológica. Algunos forman simbiosis, no solo con árboles, como mencioné, que forman ectomicorrizas, pero también pueden formar asociaciones simbióticas con animales. Algunos son patógenos, pueden destruir incluso bosques. Esta foto de uno que se llama armillaria, que afecta el crecimiento de los árboles. Entonces aquí ven cómo lo está pues matando. Y otros hongos que son saprótrofos, que descomponen materia orgánica, tanto hojas, hojarasca, humus o el tronco de algunos árboles que están ya muchas veces muertos, o incluso algunos árboles que están vivos. Y dentro de este grupo, dentro de esta clase, hay varios órdenes, y varios de estos órdenes tienen distintas formas del cuerpo fructífero. Todas estas que les hablé anteriormente tienen píleo y estípite, píleo pero no estípite, que se les llama sésiles, pueden ser resupinados. O sea, hay una gran variación en la morfología dentro de diferentes órdenes. Y esto es algo que ya se ha estudiado desde hace mucho tiempo. En el 2000 alrededor del 2000 hubo un trabajo muy importante en el que se analizaron más de 400 especies de agaricomycetes, tratando de entender cómo han sido estas transiciones en los cuerpos fructíferos. Si es que es muy común ver las transiciones, que ya se tenía una idea que era probablemente común porque algunos órdenes tenían diferentes tipos de cuerpos fructíferos. Algunas de las principales conclusiones que llegaron en este trabajo fue que la forma resupinada, es decir, esta forma, que solo crece como una costrita en los troncos, es el estado ancestral, que hay una moda direccional que va a favorecer la forma pileada estipitada, que es esta, y que las formas sésiles sin estípite y las formas clavarioides son lábiles, es decir, que es muy fácil llegar a esa forma y también después perder la forma e ir hacia otra forma. Y que la forma gasteroide, esta que forma estos cuerpos fructíferos, es irreversible. Y esto tiene mucho sentido que esta forma gasteroide sea irreversible, porque todos los agaricomycetes, o la mayoría de los agaricomycetes, tienen un modo de dispersión de esporas que se llama balistosporia. Es decir, forman estas células que se encuentran aquí en las láminas, en donde se forman las esporas. Y tienen un mecanismo en que estas esporas salen disparadas. Entonces voy a enseñarles aquí un video. Pongan atención a estas que son las esporas. Este es el basidio, que es esta estructura. Y salen disparadas. Entonces este mecanismo se le llama balistosporia. Y aquí va a haber otro video. La espora sale por acá. Entonces, la mayoría de los agaricomycetes, como mencioné, tienen este mecanismo, con excepción de los que forman
cuerpos fructíferos gasteroides, que en algún momento se les reconoció como gasteromicetes y se pensó que todos ellos formaban un grupo único. Pero ahora se sabe que ha habido muchas transiciones hacia hongos gasteroides y que este grupo no es un grupo natural, no es un grupo monofilético. Estos hongos no tienen bacidios balistospóricos, tienen bacidios como estos, están modificados y no pueden disparar las esporas como en los videos que les enseñé en la diapositiva anterior. Tienen otros métodos de dispersión, pueden, en este caso, por ejemplo, forman las esporas aquí adentro y pueden dispersarlas por medio de movimientos que el hongo se llegue a mover por algún animal o lluvia. En este caso también, aquí son bolsitas de esporas que se pueden dispersar por medio de lluvia. En este caso, este hongo puede atraer algunas moscas, es como pegajoso y huele muy mal, entonces las atrae y puede dispersar las esporas de esa forma. Y aquí también van a ver un video de cómo salen las esporas de este tipo de hongos. Entonces se creía que, bueno, aún se cree que una vez que un hongo es gasteroide, no puede adquirir nuevamente la balistosporia. Es un mecanismo demasiado complejo y seguro, no sabemos las bases genéticas de este mecanismo, pero seguro que hay muchos genes que están involucrados en esto y que una vez que un clado llega a ser gasteroide, no puede perder esta característica. Después ha habido, en los últimos años, creo que esta publicación fue del 2018, me parece, en donde ya se empezaron a usar muchas especies y sobre todo también diferentes genes para hacer megafilogenias. Este trabajo incluyó aproximadamente 5,000 especies y donde se analizaron estas transiciones, pero ahora no fueron solo en qué tan comunes eran, sino también se analizaron las tasas de diversificación, es decir, cuántas especies se pueden originar por cada millón de años. Y en este trabajo se analizaron la forma pileada estipitada, como esta, y estas no pileadas, que todas se pusieron en un solo grupo. Entonces eran, digamos que 2 estados de carácter los que se analizaron. Y voy a hacer aquí un paréntesis para explicar un poquito acerca de las tasas de diversificación, que son las tasas en las que se forman nuevas especies, es decir, la tasa de especiación, y en que las especies que existen se extinguen, y que es la tasa de extinción. Entonces, la tasa de diversificación va a ser la tasa de especiación menos la tasa de extinción. Lo que necesitamos para este tipo de análisis es un árbol filogenético, las edades de los clados. Entonces, no siempre necesitamos edades, a veces puede ser tiempo relativo, si le ponemos un número a la raíz y después podemos tener solamente el tiempo, sin tener un tiempo absoluto, sino solo qué tan el tiempo relativo de aquí a acá. Pero a mí me parece importante a veces saber las edades de los clados para tener una idea de en qué momento pasaron ciertos eventos. Y se necesita también información acerca de la diversidad de especies, que esto en el caso de hongos es un reto, porque sabemos que hay muchas más especies de las que conocemos. Entonces es difícil poder asignar a un clado que hay X número de especies, cuando en realidad muchas de ellas probablemente no las sabemos, pero pues es la información que tenemos y es con lo que pues podemos trabajar. Y también voy a mencionar un poco lo que es una innovación evolutiva, que es algo de lo que voy a hablar también un poquito más adelante, que es un carácter fenotípico nuevo que va a facilitar esta rápida diversificación de especies. Es decir, tenemos aquí este clado en el que puede haber un carácter fenotípico que va a promover la tasa de especiación o va a favorecer la tasa de especiación, en el que este corresponde al número de especies. Como ven, estos clados hermanos tienen pocas especies, pero una vez que se adquiere cierta característica, puede puede promover esta diversificación en los clados nuevos.
Entonces, en ese trabajo se analizó esto, ya se empezó hubo muchos métodos, muchos avances en métodos filogenéticos para analizar tasas de diversificación, entonces ya se pudo empezar a hacer este tipo de análisis. Y lo que concluyeron es que las formas pileadas tienen una mayor tasa de diversificación que las no pileadas. Entonces, que este carácter puede estar favoreciendo la diversificación en estos hongos. Y ahora también les voy a hablar un poquito de hongos ectomicorrícicos, porque voy a mencionar esto mucho más adelante, y solo para asegurarme que sepan de qué estoy hablando. Esta es una asociación simbiótica mutualista en donde el hongo se asocia con las raíces de plantas. La mayoría son árboles dominantes en bosques templados. Y solo esta simbiosis involucra aproximadamente el 2% de las plantas, y esto puede parecer como un porcentaje muy bajo, pero cuando pensamos que esta simbiosis es la más dominante en estos ecosistemas forestales y que aproximadamente 60% de los árboles en el planeta forman asociaciones con estos hongos, pues podemos ver la importancia que tienen. No son tantas especies, pero pensamos en pinos, encinos, todos estos árboles que vemos en los bosques templados están asociados con hongos. Entonces, es realmente una asociación muy importante. Y lo que se sabe de estos hongos es que, de la evolución de los hongos ectomicorrícicos, es que el estado ancestral fue un estado saprótrofo, un estado en donde los hongos descomponían materia orgánica. Después, algunos clados son ectomicorrícicos, y una vez que, no, es al revés, saprótrofo ectomicorrícico, y una vez que un clado es ectomicorrícico, no hay una reversión al estado ancestral. En algún momento se pensó que podía haber reversiones, pero después, analizando más datos, se ha encontrado un patrón en el que no hay evidencia que pueda soportar esta reversión. Esta simbiosis ha evolucionado muchas veces, tanto en plantas y en hongos aproximadamente 80 veces. Aquí podemos ver un árbol filogenético de hongos en donde los colores, este color rosa, morado, indica que es un clado ectomicorrícico. Entonces podemos ver que son varias veces las que se han originado los hongos ectomicorrícicos. Se ha visto o se infiere que ha tenido orígenes antiguos y recientes, no que se han originado todos en un mismo tiempo geológico, sino que algunos pudieron ser hace 100, incluso hasta hace 200 millones de años, cuando se originaron los primeros miembros de la familia Pinaceae, o algunos que han evolucionado hace 5 o 10 millones de años. Entonces ha habido estos orígenes no sincronizados del modo ectomicorrícico. Y ha habido varias ideas acerca de cómo afecta este modo de nutrición las tasas de diversificación. Hay quienes han propuesto que esto no promueve radiaciones evolutivas, hay quienes dicen que esto promueve diversificación solo en grupos particulares, y hay quienes dicen esto es una innovación evolutiva. O sea que todos los grupos de hongos ectomicorrícicos han diversificado más rápido que los no ectomicorrícicos gracias a este carácter. Entonces, este estudio, la mayor motivación fue que había nuevos métodos filogenéticos para estudiar tasas de diversificación, que había muchas preguntas que habían quedado abiertas en los trabajos del principio del año 2000, y que ya ahora podíamos tener estas herramientas para contestar estas preguntas. Que también hay una cantidad de secuencias disponibles en bases de datos muy grande. Todos los datos que utilicé, todas las secuencias fueron obtenidas de GenBank. Para este trabajo no obtuve nada, no hice ningún tipo de secuenciación nueva. Todos fueron datos que estaban ya disponibles para el uso público.
y también que había nuevos métodos para crear supermatrices. Una parte que es como difícil en este tipo de análisis, sobre todo cuando usamos datos públicos de GenBank, es que muchas veces no están bien anotados, no tienen buena información acerca de dónde provienen, de qué ejemplares provienen las secuencias. Entonces era difícil antes poder juntarlos. No puedes poner gen 1 y gen 2 de ejemplares que son distintos, porque es probable que la identificación haya sido incorrecta. Entonces hubo un nuevo método para crear estas supermatrices tomando en cuenta los datos que estaban asociados con las secuencias para poder poner genes del mismo ejemplar juntos y no hacer cosas raras, algo que venga de otra especie o de otro género. Entonces, lo que hicimos fue una reconstrucción de una megafilogenia y probamos varias hipótesis de evolución morfológica y modos de nutrición en este grupo de hongos. Nuestras hipótesis muchas de ellas se basaron en estos trabajos de los años 2000, que la forma resupinada es una forma ancestral, la forma pileada estipitada promueve la diversificación de especies, que la evolución de la forma gasteroide es irreversible, que la simbiosis ectomicorrícica promueve la diversificación de especies y que esta evolución de la simbiosis ectomicorrícica es irreversible. Estas fueron nuestras 5 hipótesis principales. Construimos un árbol filogenético incluyendo 5 genes, usando un nuevo método bioinformático que se llama PIFCOSM, y aquí está un código QR en caso de que alguien esté interesado en ver el método. Pudimos incluir aproximadamente 8,000 taxa. Hicimos varios métodos para asegurarnos o tratar de que las secuencias que incluimos representaban especies únicas. Esto obviamente es posible que no siempre es muy fácil de separar las especies basadas en un porcentaje de similitud, pero pues fue lo que podemos hacer con esta información. Y al final calculamos que pudimos incluir aproximadamente 23% de la diversidad conocida de Agaricomycetes. Hicimos una calibración de nuestro árbol para poder obtener la edad de los clados y poder hacer la inferencia de eventos de diversificación. En cuanto a los metadatos, incluimos tuvimos que cada una de las especies incluidas les pusimos un estado de carácter que fue basado en la morfología del cuerpo fructífero, si eran pileado estipitado, etcétera. Modos de nutrición, y para eso fueron 5 estados de carácter, y en los modos de nutrición fueron 4 estados de carácter. Muchas de esta información la sacamos directamente de la literatura, y también usamos un programa que se llama Fungild, que ya tiene mucha información acerca de los modos de nutrición. Le pones la especie en la que estás interesado y te dice si es un patógeno o si es un hongo ectomicorrícico y qué tan seguro puedes estar de esta información. En algunos casos se cree que es ectomicorrícico, pero no se ha comprobado, entonces este programa te da esta información. Y todo esto lo hicimos manualmente, checamos especie por especie para poder asignarle un estado de carácter adecuado. Entonces, nuestros estados de carácter para la forma del cuerpo fructífero: pileado estipitado, como ya les comenté, pileo y estípite, la típica seta o champiñón. Sésil, que tuviera pileo, pero no estípite. El resupinado, que crece como una costrita en los troncos. Y coraloide, clavarioide, que es como coral. Estas formas a veces es un poco, no es tan sencillo poner en un estado de carácter 1 o estado de carácter 2, pero pues tratamos de lo que más se pareciera ponerlo en ese estado de carácter. Y el gasteroide, que son todos esos que forman este tipo de cuerpos fructíferos y que no tienen mecanismo de dispersión balistospórico como las formas anteriores. En cuanto a modos de nutrición, separamos como saprótrofos, los que descomponen tanto madera, todo tipo de madera, pudrición de madera blanca, café, pero que esa madera,
y otros saprótrofos. Esta es como una categoría, digamos, artificial, porque pusimos aquí todos los que degradan hojas, humus, excremento, y los patógenos, que son los que fueron patógenos o parásitos que crecen en plantas, que parasitan otros hongos, y también algunos que pueden parasitar animales, aunque en este grupo no hay demasiados. Y finalmente los hongos ectomicorrízicos, que son los que se asocian con plantas en una asociación mutua, benéfica para los dos. Y analizamos las tasas de diversificación usando un análisis que depende del estado de carácter, es decir, todos los clados que presentan estado de carácter 1, por ejemplo, en este caso puede ser los descomponedores de madera, vamos a medir las tasas de especiación y las tasas de extinción, así como las tasas de transición de estado de carácter 1 a 3, a 4, etc. Esto lo hicimos tanto para el modo de nutrición como para la forma del cuerpo fructífero. Este es el nombre del programa que se usó, de los modelos. Consideramos que este fue un muestreo incompleto, que esto es importante que estos tipos de programa incorporen esta información, porque en caso de hongos nunca vamos a tener un muestreo completo. Entonces podemos decirle, pues creemos que tenemos un 30% de las especies que en realidad existen. Y lo que hace es probar diferentes modelos y te dice qué modelo es mejor o qué modelo está mejor soportado, y eso es lo que va a soportar o a rechazar la hipótesis. En cuanto a la forma de los cuerpos fructíferos, esta es nuestra filogenia con las 8.400 especies. Los colores representan diferentes formas de cuerpos fructíferos. Rosa corresponde al pileado estipitado, verde al sésil, azul resupinado, el negro es gasteroide, el café es clavarioide. Y esta gráfica nos muestra las tasas de diversificación. En este caso vemos que los hongos que tienen píleo y estípite, que son pileados estipitados, tienen una tasa de diversificación mayor que todos los demás, seguidos por los que son pileados sésiles. Entonces, esto comprueba resultados que se habían publicado un par de años antes, en donde se dice que todas las formas pileadas tienen una tasa de diversificación mayor. Lo que encontramos es que había una gran cantidad de transiciones de las formas resupinadas a otras morfologías. La forma resupinada fue la que se encontró como el estado ancestral de este grupo, y se encontraron muchas transiciones hacia formas gasteroides. Encontramos que las formas gasteroides evolucionaron más de 100 veces. O sea, esto es algo que ha pasado muchísimas veces en la historia evolutiva de este grupo de hongos. Y una de las cosas que también nos preguntábamos es por qué estos hongos que tienen un píleo van a tener unas tasas de diversificación mayor. Y después encontramos este artículo que dice que el píleo va a generar corrientes de aire que ayudan a la dispersión de esporas. Entonces, esta tal vez es una buena estrategia para dispersar las esporas, y de cierta forma puede estar ayudando a que estos hongos alcancen nichos distintos y que esto pueda promover diversificación de especies o el origen de especies nuevas. Es solo, digamos que es una correlación, no es algo que sea comprobado como tal, pero puede ser que esto sea lo que pase. Vemos, todas estas son las diferentes tasas de transición y los números de transiciones que se infirieron en nuestro análisis. Vemos que hay muchísimas transiciones de prácticamente todos los tipos de morfología, al menos 478 transiciones entre ellos, entre todos. Nuestro
el modelo demostró que la irreversibilidad de la forma gasteroide es rechazada. Eso es, o sea, que es pasar de aquí hacia, que una vez que un grupo es gasteroide, no va a volver a ser no gasteroide. Pero encontramos que hay dos posibles reversiones de gasteroide a apilado estipitado. Entonces, esta irreversibilidad, pues no sé, fue rechazada. En cuanto a los modos de nutrición, aquí vemos cómo está distribuido en nuestro árbol. Los verdes son los ectomicorrícicos, los morados son los otros saprótrofos, que son los descomponedores de hojarasca, de excremento, de humus. Los naranjas son los descomponedores de madera y los patógenos, que son los en negro. Y en este caso encontramos que no hay una gran diferencia en las tasas de diversificación, y esta diferencia no es significativa en las tasas de diversificación de los descomponedores, de los saprótrofos y de los ectomicorrícicos. Entonces, nuestra hipótesis de que la simbiosis ectomicorrícica es una innovación evolutiva no fue soportada, porque los hongos ectomicorrícicos no tienen una tasa de diversificación mayor que los no ectomicorrícicos. Pero había algo que pensábamos, que varios linajes de ectomicorrícicos son muy diversos. Es una cantidad impresionante de especies. Tenemos el ejemplo de este grupo que se llama Cortinarius, que tiene aproximadamente 2.000 especies. Se calcula que tiene 2.000 especies dentro de este género. Entonces, hay algunos grupos que sí son realmente mucho más diversos que sus grupos hermanos. Entonces, hicimos otro análisis comparando los clados individuales de hongos ectomicorrícicos con los grupos hermanos más cercanos, que no son ectomicorrícicos, para ver si encontrábamos alguna diferencia en estas tasas de diversificación, porque tal vez no es que todos los hongos ectomicorrícicos tengan una tasa de diversificación mayor. Eso ya lo vimos cuando vemos en un análisis global, esta hipótesis no está soportada, pero tal vez hay algunos particulares que sí. Y sí, encontramos que en el caso de Cortinarius, el grupo que son Tricoloma, Hygrophorus, que son unos grupos de hongos ectomicorrícicos muy diversos, hay un incremento en tasas de diversificación. Entonces, lo que propusimos es que la evolución de los hongos, de esta simbiosis ectomicorrícica, puede promover diversificación a escalas filogenéticas locales, que no ocurre en todos los que tienen este estado de carácter. Aquí vemos que ha habido muchas adquisiciones del estado ectomicorrícico. Lo vemos hacia acá, de acá a acá, 20, 16, y solamente se encuentran 3 transiciones hacia patógenos y una transición hacia saprótrofo. Esta transición estábamos un poco dudosos de que sea real, puede ser solo un artefacto de la topología. Finalmente lo que usamos es una filogenia para probar diferentes hipótesis, pero una filogenia al final es una hipótesis de las relaciones evolutivas. Entonces, esa filogenia no es la filogenia real, digámoslo así. Entonces, puede haber algunos artefactos como estas relaciones no están tan bien soportadas, en donde encontramos esta transición. Pero lo interesante fue que encontramos transiciones de ectomicorrícicos a patógenos. Y en estas transiciones son en estos 3 grupos. Uno de ellos es que se llama Pseudoboletus parasiticus. Es un parásito de otro hongo que es ectomicorrícico. Y de hecho, hay quienes dicen que también es ectomicorrícico, porque en cultivo puede formar asociaciones con pinos. Entonces, puede que ahí sea la transición, que sí es ectomicorrícico, pero que también tiene la habilidad de parasitar a otro hongo que es ectomicorrícico. El otro caso de esa transición fue en estos 2 hongos que también se ha visto que pueden formar ectomicorrizas, entonces puede ser como el mismo caso.
Y el último fue de esta especie se llama Entoloma clipeatum, que es un parásito muy débil de algunas especies de la familia Rosaceae. Pero la estructura que forma se parece mucho a la estructura que forma un hongo ectomicorrícico también. Entonces puede que ahí sea como una transición ectomicorrícicos, pero ahí están pasando a ser un poco patógenos. También esta simbiosis no siempre es equitativa, en que tanto la planta como el hongo siempre están en una relación muy buena y dando exactamente lo mismo. Tú me das carbono, yo te doy fósforo en la misma taza, sino que es un poquito más como una escala gris, digamos, no es blanco y negro, sino que a veces uno puede dar más, a veces el otro puede dar un poquito más, etcétera. Entonces puede que haya aquí como un juego de yo doy más, o ahora tú das más, ahora me estás parasitando, etcétera. Y nuestras conclusiones, pues primero, la primera hipótesis, que la forma resupinada es el estado ancestral. Sí, el ancestro de los Agaricomycetes tiene una forma resupinada, además es un saprótrofo, y ha habido muchas transiciones de la forma resupinada a otros tipos de morfología, así como reversiones a la forma resupinada. La siguiente hipótesis, que la forma pileada estipitada promueve la diversificación de especies, también está soportada. La forma pileada estipitada presenta una diversificación significativamente mayor que las otras formas. La siguiente hipótesis, que la forma gasteroide es irreversible. Esta sí no estuvo soportada porque vimos que hay dos transiciones que se ven en nuestro análisis. Sin embargo, aún creemos que esta reversión es muy poco probable debido a la complejidad de la balistosporia y de esta forma de dispersión activa que tienen los hongos no gasteroides. Que la simbiosis ectomicorrícica promueve diversificación de especies. Esta no estuvo soportada. Vemos que cuando en nuestro análisis global, el estado ectomicorrícico no se relaciona con un incremento en las tasas de diversificación, pero que a escalas filogenéticas locales puede considerarse como, se puede ver que hay un incremento en la tasa de diversificación en algunos de los clados ectomicorrícicos. Sabemos ahora que todos estos orígenes han sido independientes, es decir, que no son homólogos, y no podemos esperar que todos sean funcionalmente equivalentes. Puede ser que algunos, son mecanismos distintos de llevar a cabo esta simbiosis. Entonces, cada uno de los clados puede tener diversificaciones, dinámicas de diversificación única. Tal vez no son tan comparables como en algún momento pensamos. Y la última hipótesis, que la evolución de la simbiosis ectomicorrícica es irreversible, como tal no estuvo soportada porque vemos pérdidas de la simbiosis ectomicorrícica, pero estas pérdidas pueden corresponder a transiciones de ectomicorrícicos a patógenos o parásitos. La reversión del estado ectomicorrícico a saprótrofo es también poco probable, debido a que una vez los clados los clados que son ectomicorrícicos han perdido muchos genes y muchas enzimas que son capaces de degradar materia orgánica. Aunque no es imposible que adquieran nuevamente estos genes, es muy poco probable. Hay muchos mecanismos de descomposición de materia orgánica que ya han perdido los hongos que son ectomicorrícicos. No lo necesitan, porque obtienen el carbono de las plantas, aunque aún son capaces de degradar materia orgánica. No lo hacen tan bien como los hongos saprótrofos. Y en cuanto a qué cosas hay para el futuro en esta área de investigación, una de las nuevas preguntas ahora es: ¿qué es lo que promueve la diversificación en ciertos grupos de hongos ectomicorrícicos? Ya sabemos que como tal, este carácter no es una innovación evolutiva, no todos los hongos ectomicorrícicos tienen tasas de diversificación grandes o altas.
Otra cosa que también se debería hacer es confirmar esas transiciones de ectomicorrícicos a parásitos, tal vez haciendo filogenias más enfocadas a estos grupos que incluyan un mayor número de especies, un mayor número de genes. Estudiar la genómica de estos hongos parásitos. Ninguno de estos hongos parásitos en los que hubo la transición de ectomicorrícicos a parásitos se han secuenciado en cuestión del genoma. Entonces no sabemos la composición del genoma. Y otra pregunta que aún queda es cuál es el mecanismo genético de Balistosporia. Esto sé que hay varios grupos en distintas partes del mundo que están tratando de encontrar este mecanismo de la balistosporia, qué genes están involucrados en este mecanismo. Y también estudios funcionales que se enfoquen al desempeño de las diferentes formas del basidioma. Lo que mencioné antes de tener un pilo puede ayudar a una mejor dispersión de las esporas, pero eso es, como mencioné, solo una explicación que podemos dar a por qué estos grupos tienen tasas de diversificación mayores. Y finalmente, pues este no fue un trabajo que hice yo sola, fue obviamente mi asesor quien propuso muchas de las ideas que se llevaron a cabo, y colaboradores tanto en la Universidad de Uppsala y en Hungría, que me ayudaron con análisis, hacer la curación manual de cada una de las especies, si tenían, qué tipo de forma de cuerpo fructífero tenían, el modo de nutrición. Cuando hablo de 8,000 especies, obviamente son muchísimas que no hice yo sola, que tuve mucha ayuda de otras personas. Y eso es todo. No sé si hay preguntas o tenemos tiempo de preguntas. Sí, sí tenemos tiempo. Pues a ver, alguien si quieren levantar su manita. Andan un poco medio patidifusos. Oye, pero sí, a lo mejor, bueno, ahorita que vaya saliendo sobre la marcha. Por ejemplo, bueno, también está buenísimo, es muy interesante el hecho de que, o sea, tampoco tuviste para generar todos esos análisis como que generar todas esas secuencias, ¿no? O sea, como que es en varias partes del curso, les he mencionado a los alumnos que a lo mejor ya no nada más hay biólogos como de campo y de laboratorio, o de botas y de batas, como decían, sino también de bytes, ¿no? Entonces, como que en la computadora, eh, con toda la información que hay disponible, se pueden investigar un montón de cosas y descubrir un montón de cosas, ¿no? Eh, o sea, para ti, que fuiste, como que empezaste tu formación trabajando con, digamos, taxonomía clásica y haciendo ciencia básica de generar descripciones, etcétera, investigar qué había y dónde. ¿Cómo fue tu transición hacia la parte de bioinformática? Y, o sea, ¿fue azaroso? ¿Fue doloroso? A ver, cuéntanos un poco de tu experiencia. Sí, fue no doloroso, pero pues sí fue complicado, porque a mí lo que me gustaba era el campo, era ir, colectar mis hongos. Después, pues fue de meterte Ya no sabemos por qué. De meterte al laboratorio a sacar las secuencias. Eso fue primero la primera cosa, la parte molecular. Eso fue como cuando empecé la maestría, de empezar de cero, porque no había hecho nada de eso en mi licenciatura. Y de ahí fue, ok, ya tienes los datos, y luego, ¿qué haces con eso? Entonces, sí fue, yo creo que fue uno de los mayores retos. Y ya una vez que aprendes eso, es pasar a usar ahora cientos o miles de secuencias. Entonces, ya no era solo de alinear poner tu alineamiento y hacerlo manualmente, o sea, ya es imposible. A pesar de que uno lo sigue haciendo para tener una idea de cómo están las secuencias alineadas, etcétera, pero después la siguiente parte de aprender es un poco de programar y cómo hacer que escribir algunos scripts en Perl o en Python, cosas que te ayuden a manejar este tipo de datos, porque es prácticamente imposible hacerlo manualmente. Y ya después de eso viene bueno, ¿y ahora qué tienes genomas? ¿Cómo haces esto de los genomas? Entonces, sí ha sido
Para mí, afortunadamente, ha sido como gradual. Empecé primero, ok, ahora ya tienes tus secuencias, ¿cómo las analizas? Ahora tienes cientos o miles, ¿cómo las analizas? Ahora tienes 50 genomas, ¿cómo los analizas? Entonces, ha sido un poco gradual, no fue de repente de aquí tienes todo esto y aprende a escribir scripts en una semana para que analices todo esto. Entonces, fue uno de los mayores retos, definitivamente. Fue cuestión de buscar cursos en donde, porque muchas cosas no hay como tal una clase en la universidad que te lo enseñe. Creo que ahora las cosas son un poco distintas. Puedes probablemente ya encontrar una clase en la universidad de Perl o Python, pero mucho fue también meterte a cursos en internet, preguntar, leer libros, libros para dummies en Perl y todo eso. Entonces, lo fuiste haciendo más como tú sola, o sea, porque habíamos visto en algunos otros cursos también, o sea, como el apoyo de alguna comunidad de usuarios o cosas por el estilo. O sea, para ti fue más bien como ir transitando como más solitario. ¿O? Sí, fue un poco más solitario. Había unas cuantas clases en el doctorado, pero no eran mucho más enfocadas a otro tipo de análisis de datos. Uh-huh. Fue mucho como el autoenseñarme. Sí. Uh-huh. Creo que ahora ya es más, ahora ya, de hecho, en donde estoy en este departamento en el que estoy, hay muchos estudiantes que se reúnen, los estudiantes de doctorado que se reúnen a aprender juntos, a discutir, y hay sobre todo casi en todos los departamentos en los que ahora he colaborado, he visto que hay una persona que es el bioinformático al que puedes ir a preguntarle. Acá tenemos un postdoc que es el que, como no me sale este script, mi loop no funciona, y ya viene y nos ayuda. Entonces, creo que claro, de aprender un poco por mi cuenta, pero también de buscar quién es el que sabe. Pero creo que ahora lo importante es, uno ya sabe que esto es importante, si no vas a ser tú como tal biólogo bioinformático, pero creo que ya es importante como empezar desde que estás empezando tu carrera, meterte a algunos cursos de bioinformática ahorita. Es ahorita que ya se sabe, ¿no? Sí. Ahorita estuviera empezando mi licenciatura de maestría, pues sí, buscaría estos cursos. Oye, y otra cosa que también, bueno, seguramente has visto como que mucho cambio, ¿no? O sea, ¿cómo es trabajar? Bueno, has trabajado en laboratorios de México, has trabajado en laboratorios en Tennessee, que me imagino que debe de ser como muy diferente a lo que te encontraste en Massachusetts, ¿no? Porque son como estados distintos, ¿no? Y bueno, y además el entorno, ¿no? O sea, a ver, platícanos un poco de cómo fue tu experiencia y como qué cosas has sido o has podido aprender que no vienen en los libros ni en las clases y que son más como de interactuar, ¿no? Sí, creo que el ambiente en el laboratorio en Tennessee, Massachusetts, fue muy similar, que cada profesor tiene su laboratorio, tiene sus termocicladores, o sea, todo eso creo que me pareció muy, muy similar. Probablemente también porque Brandon venía del laboratorio de David, entonces creo que adoptó muchísimas de las cosas que habían ahí. Les ponía nombres a los termocicladores y cosas así, entonces creo que eso viene. Algo que yo aprendí mucho, me acuerdo que cuando ayudaba a los estudiantes que recién llegaban, es modifica el protocolo. Creo que no sé qué tan buena sea este como consejo, pero hay ellos que me decían, es que lo hice exactamente como dice ahí. Yo, ponle un poquito más de DNA igual y funciona mejor. Y les funcionaba. O, bueno, obviamente probar diferentes, tener tu control, ¿no? Decir, lo hice tal como el protocolo y acá le agregué un poquito de eso, teniendo idea de cómo funciona, es entender perfectamente por qué estás agregando cada uno de los reactivos a tus tubitos y decir, tal vez sí pongo un poquito más, tal vez si diluyo el DNA o se ve que está muy concentrado, cosas así. No, obviamente los libros te dicen síguelo al pie de la letra, ¿no? Pero creo que eso es algo que
que a mí me funcionaba mucho. Decir, no salió, ok, voy a volver a correrla igualita y después voy a cambiar aquí esto, cambiar aquí esto, cambiar aquí esto y salía mejor. Ujú. Siempre hay que tener un poco de iniciativa, ¿verdad? Y algo de imaginación. Bueno, sí, siempre la ciencia es como, a pesar de que la gente no lo vea así, es algo, una actividad que requiere también como de imaginación, ¿no? No de creatividad, ¿no? No nada más los escritores o los pintores o así Claro, no, tienen. y creo que algo importante era saber qué es lo que hace cada uno de los reactivos para Mm, poder, o sea, eso fue algo que no solo sigas la receta, es entiende por qué estás agregando DNTPs, entiende por qué estás agregando tal cosa, y entonces ya vas a poder cambiar modificar algo con una justificación, no solo, voy a agregar más de esto a ver qué pasa, ujú, no, entiende qué es lo que hace. ujú. Sí, aquí alguien nos pregunta en el chat que así en tu perspectiva y con tu experiencia, ¿cómo ves? Bueno, claro, tú hiciste la transición de la biología un poco hacia la bioinformática, ¿no? Pero tú has visto, has sabido, has conocido gente que haya hecho como la transición em, un poco en el sentido contrario, o sea, como de alguien que sea como con más formación de informático y que haya transitado hacia la biología como más exitosamente, o tú cómo has visto. Sí, hubo un caso, solo un caso que conozco, la mayoría de los casos que conozco son de biología, empiezan a usar bioinformática y se vuelven bioinformáticos y ya nunca van de vuelta al laboratorio, o si van de vuelta al laboratorio o al campo, no lo hacen Ajá, son muy transiciones felizmente. irreversibles. Exacto, son como de, tengo que ir al campo. Hubo un caso creo que fue una compañera de la maestría, hizo, era un poquito más bioinformática, y después estaba haciendo su proyecto con aves, entonces sí salía mucho al campo, pero en su licenciatura no había hecho nada de ir al campo, no sabía nada de aves, no sabía nada de sistemática, eh, y obviamente hacía mucho bioinformática también, pero aprendió eso en la maestría, o sea, nunca fue como, en ese momento no fue tarde para ella, y ahora es una ornitóloga. Oh, wow. Entonces, creo que es el único caso que conozco o que me viene a la mente ahorita. Pero la mayoría han sido gente que empieza con biología en laboratorio o en el campo y al empezar a usar bioinformática se quedan en bioinformática. Van transitando en esa dirección, ¿no? Creo que más que nada se necesitan muchos bioinformáticos por todo el tipo de datos que se están Ujú. produciendo. Sí, sí, exacto. Oye, y por ejemplo, ¿qué tanto, bueno, además a ver, creo que aquí hay otra pregunta, ah, que también en tu experiencia y de lo que has conocido y de la gente que te ha platicado, te preguntan que qué programas de posgrado en México recomendarías como para trabajar en sistemática o que tengan cosas de bioinformática. No sé, que si crees que haya como, bueno, también porque te echaste aquí la licenciatura, donde tuve yo el placer de conocerte, y después hiciste la maestría, pero ¿cómo ves? O sea, tú veías que compañeros a lo mejor de otros posgrados como que venían más filosos, ¿no? O tú cómo ves, o la UNAM, No, yo creo ¿cómo que, va la por verdad, siempre? creo que la Ujú, UNAM fue, bueno, yo hice la maestría en ciencias biológicas con especialidad en sistemática. No sé si aún exista ese ujú. programa, tú debes saber mejor que yo. Sí, 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 sí. Para sistemática fue excelente. Hablábamos muchísimo de filogenias, tomé clases que era Arturo Becerra, o sea, fue de la parte de sistemática filogenética, fue buenísima. Y una vez yo que llegué al doctorado en la Universidad de Tennessee, la verdad es que sí vi una gran diferencia en cuanto a mi formación con la de los que estaban allá. Eh, yo ya sabía muchísimas cosas que ellos no sabían. Eso sí, hay quienes podrán decir, no, los posgrados en México. No, para mí la maestría en México fue excelente. Todas las clases que tomé una clase creo que también de evolución molecular con Daniel Piñero. También ahí aprendí mucho de bioinformática, de hecho. Ya empezaban ellos ya a meter
sí, claro, de análisis de diversificación. Ahí fue la primera vez que los escuché con rates. Creo que tuvimos una clase con Susana Magallón, nada más dio una clase. Entonces, para mí ese programa en cuestión de sistemática y yo aprender un poquito de bioinformática fue bueno. No tenía nada de usar R o Perl o Python, pero tal vez ahorita ya han desarrollado nuevos cursos porque se sabe que se necesitan. Pero creo que ese para mí fue, y de lo que conozco, la verdad es que no sé otros programas, probablemente haya otros, pero que ese fue el que yo tomé, fue excelente. Ujú. Oye, ¿y cómo fue integrarte como estudiante en el posgrado allá en Tennessee? O sea, la comunidad, o sea, ¿cómo la percibías? ¿Eran em, receptivos o la gente como que no interactuaba? ¿O cómo fue tu experiencia un poco de transitar Pues hacia salir de México? lo difícil para mí fue Tennessee, la región, tienen un inglés muy raro. Entonces, a pesar de que yo hablaba inglés, según yo hablaba muy bien en ese momento, no les entendía nada porque tienen un acento de sureño que es muy distinto. Entonces, me tomó como un año aprender a entenderlo y que ellos me entendieran también. En cuestión del departamento, creo que no tuve, la verdad no tuve ningún problema. Siempre he sido muy suertuda en esas cuestiones. Me aceptaron muy bien. Lo único, el departamento decía que eran muy internacionales y eso sí no es cierto. Creo que éramos 5 o 6 estudiantes internacionales de 40. Entonces, para mí eso no, ahora que estoy en Suecia, por ejemplo, veo una gran diferencia. Acá la mitad son suecos y la mitad son internacionales, o incluso a veces hasta más internacionales que la mitad. Entonces, para mí eso es un programa internacional. En donde yo estaba, pues no lo era mi, mi, ¿cómo se llama? Mi grupo con el que empezamos el doctorado, yo era la única de fuera. Entonces eso fue así, ellos ya se conocían porque además ellos los llamaron a entrevista, fueron a la universidad antes de que los aceptaran y que ellos aceptaran. Y como yo estaba en México, la universidad no me pagaba a mí el viaje. Entonces yo ya conocía mi laboratorio, conocía a mi asesor, a algunos de las personas del laboratorio, que eso creo que en mi caso me ayudó mucho porque yo ya sabía con quién iba a trabajar y que esta persona y yo o sea, trabajamos bien por 2 meses, claro, no se compara 2 meses a 5 años, pero ya sabía que había cierta compatibilidad de su forma de trabajar y de mi forma de trabajar. Entonces, creo que esa fue una gran ventaja para mí, pero sí sentí al principio un poco difícil adaptarme al grupo, que ya era un grupo formado en cuestión de los estudiantes que empezamos al mismo tiempo, porque ellos ya se habían conocido, pues, pasaron un fin de semana juntos durante la entrevista y yo era la nueva. Entonces nunca hubo ningún problema de que no me aceptaran, pero fue simplemente difícil llegar a un país nuevo, con un idioma nuevo, con ellos que ya se conocían, como que era la niña nueva de la escuela, cuando en realidad todos éramos nuevos. Ujú. Ya después, con el tiempo, vas conociendo más gente dentro del departamento que son latinos, extranjeros de Europa, etcétera. De hecho, había muchos latinos en general en la universidad y ya como que me fui adaptando un poco más. Pero algo que después ya vi que es algo que se puede hacer y que me hubiera servido es contactar a estos estudiantes desde antes. Si yo me hubiera visto en la página los nombres, mandarles un correo, platicar con ellos, y creo que eso me hubiera ayudado. Y que después, de hecho, hubo quienes lo hicieron. Los estudiantes que llegaban nuevos cuando yo ya estaba en mi tercer, cuarto año, me llegaban correos de, quiero mandar mi solicitud o me van a hacer mi entrevista por Skype. ¿Crees que puedas platicar conmigo por Skype? Y yo, claro, o sea, para mí fue de, por supuesto, no veo por qué no. Entonces, algo que yo hubiera podido haber hecho. Había varios estudiantes de Argentina que ya estaban a punto de terminar. Entonces, creo que algo importante, si alguien va a ir a un posgrado, a algún programa fuera de México, es checa la lista de los estudiantes que ya están ahí. Si hay latinos, digo latinos porque somos muy, muy similares en la cultura. Entonces, para mí era hablar con una colombiana, con un argentino, era prácticamente igual que hablar con un mexicano, con ciertas diferencias, ¿no? Pero somos muy parecidos. Entonces, solo busca los nombres y a veces te dicen de dónde vienen, contáctalos y pídeles una plática en Zoom. O que si te pueden ayudar cuando llegas. La mayoría son súper amigables y porque pasaron por el mismo proceso, te dicen que sí.
Entonces, creo que si hubiera sabido eso, me hubiera ayudado más. Oye, ¿y cómo fue ahora en contraste de, bueno, eso fue en llegar a Tennessee, ¿y cómo fue llegar a Suecia? O sea, ahí sí la gente también es diferente, ¿no? O sea, ¿has tenido que aprender el idioma? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo fue esa transición? Sí, ¿no? No se necesita realmente el idioma. Todos hablan aquí un inglés excelente. Wow. Entonces, en las tiendas, o sea, todos los suecos desde la prepa tienen un inglés muy bueno, entonces hablan mejor inglés que cualquier otro lugar, así. Incluso fue más fácil que Knoxville, que es en Tennessee, porque el inglés. Creo que en cuestión de la universidad hay una gran cantidad de estudiantes internacionales. Y no solo estudiantes, postdocs, no tanto a nivel de investigadores como senior, a mi nivel sí, de junior researchers, hay bastantes internacionales. Entonces creo que esa parte ayuda mucho. Suecia está, o las universidades en las que yo he estado, están muy acostumbrados a recibir mucha gente internacional, fuera del extranjero. Entonces eso no ha sido tan complicado. Y como latina, en realidad también ves muchísima gente, muchos latinos aquí. Hay muchos colombianos. Los colombianos hay creo que en todos lados he encontrado más que cualquier otra cosa. Entonces, digamos que ya más o menos tenía la experiencia de haber estado en Tennessee antes y de llegar aquí. Y además ya conocía a mucha gente en Suecia, conferencias y todo eso ya fue más fácil para mí porque ya había hecho muchos contactos desde antes de mudarme aquí. Sí, bueno, entonces es muy, como que ha sido muy importante el tratar siempre de hacer contacto con la gente, ¿no? O sea, no, digamos, animarse ahí a mandar algunos correos, etcétera, ¿no? O sea, como hacer ahí el reach out. Y sí, creo que eso ha sido lo más, perdón, sí, creo que no solo quiero agregar que sí, eso definitivamente ha sido lo más importante, los contactos. Cuando yo llegué a mi estancia en Tennessee, que yo estaba haciendo mi maestría, había esta beca de CONACYT, creo que se llamaba becas mixtas, en donde a estudiantes de maestría te financiaban de 1 a 6 meses y de doctorado de 1 a 12 meses fuera de México. Y se me ocurrió mandarle un correo a Brandon. Jamás en mi vida lo había visto, jamás en mi vida lo había platicado con él. Creo que en ese momento nunca había ido a un congreso internacional. Y le mandé un correo, así, nada más. Y me contestó a las 2 horas de que mandé el correo, así de, sí, me interesa tu proyecto, cuéntame más. Y prácticamente me dijo, si te dan el dinero, te acepto. Entonces ya mandé mi solicitud y me aceptó. Entonces creo que eso fue lo primero, hacer el contacto y mandar correos. Si no te contestan, pues ni modo, el siguiente. Sí. Y ya después, de ahí pues fue la cadenita. Creo que fue estar con Brandon, me abrió las puertas con David. Después, o sea, siempre ha sido creo que a través de contactos. Entonces creo que si alguien me pregunta cuál es uno de los tips que haces, háblales, escríbeles. Si estás en la conferencia, ve y platica con ellos. Yo me acuerdo, para mí, los artículos de David que los leía en mi licenciatura, me acuerdo que tú fuiste el que me decía de las filogenias, y no, tú insiste la Joaquín, que quieres hacer filogenias moleculares, y le insistí, y me acuerdo que conocí a David mucho antes, en mi maestría fue cuando llegué a conocer a David, y yo decía, no, pero pues no se va, no, o sea, ¿cómo voy a ir a presentarme? No, sí, o sea, es de las personas más amigables y más fáciles de hablar, con las que puedes hablar súper bien. Y yo nunca me lo imaginé, o sea, tú ves estos artículos en Nature, en estas revistas súper importantes, y no, es de, ve y háblale. Y ya, de ahí fue, o sea, creo que eso es lo que más me ha ayudado. Es decir, te mando un correo o lo veo en una conferencia, pues voy a ir a hablar. Y si se porta así todo payas, pues ni modo. Seguro ni se va a acordar de mí. Ándale. Sí, uno puede, cuando no es famoso, uno puede decir ahí lo que sea y no, no tiene repercusiones. Pero sí tienes, bueno, muchas veces sí, a lo mejor uno ve los artículos y todo y piensas, no, pues este es un rockstar, ¿no? Entonces, pero al acercarse son gente que sí también es muy,
es mucho más fácil aproximarse con ellos y no son como tan, no sé, ceremoniosos o algo así como uno podría a lo mejor esperar, ¿no? Entonces sí, muy bien, entonces como para que quede como el mensaje, ¿no? Oye, y ya hablando de cosas como más mundanas, ¿no han pensado en probar estos métodos, estos modelos de diversificación que tienen carácter oculto, ¿no? Bueno, no sé qué pienses tú de esos como GISE y, ¿no? Estos con Hidden State, ¿no? ¿Tú qué Lo piensas? intenté, sí, no, de hecho lo intenté. Lo usé primero para mi doctorado, pero ahí lo estaban apenas desarrollando, y Brian O'Meara, y Jeremy, que fueron los que lo Exacto. desarrollaron, estaban en el mismo departamento. Nunca pudieron encontrar el error para mis datos. Me salió un error y yo iba con Brian, y yo, Brian, es que trato de correr GIS y no puedo. Y nunca, apenas lo estaban desarrollando, fue mucho antes de que lo publicaran, o creo que el año antes de que lo publicaran. Entonces, ese no funcionó con mi primer dataset. Y con el segundo, este trabajo que presenté, intenté probarlo, no corrió. Mm, No, así de wow. plano, no corrió. Y ese, creo que tiene, el problema son el número de parámetros, Ujú. porque cuando intenté poner más de 5 estados de carácter, no corría. Después de semana y media, no había nada, así nada de que pudieras ver si había avanzado. Entonces, por eso tuve que usar 5 y hasta ahí, cortarle. Ujú. Y Hisi nunca corrió. Entonces, no pude correr. Mm, Sé que hay ah, gente que lo ha usado con 3000 especies, pero no con mi set de datos. Lo intenté, sí lo intenté, se me hizo súper interesante. No ujú. se pudo. Sí, exacto, porque pues esa serie de modelos, pues bueno, claro, aunque ahí sí, o sea, el tener un estado de carácter como oculto ahí, o sea, también, o sea, pues uno tiene que tener como candidatos de, bueno, ¿cuál puede ser ese estado, no? Porque tampoco digo, no es mágico, ¿no? O sea, no te va a decir, no, mira, fíjate aquí en los péptidos estos que utilizan los hongos para comunicarse, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, no te da la respuesta mágica, ¿no? Mm. Pero sí puede ser, o sea, como, digamos, una manera de buscar, en especial cuando estás pensando en que, pues sí puede haber diversificación asociada al carácter de interés, pero puede haber ahí otra cosa ahí mezclada, ¿no? Ujú. Sí, ok. Entonces, bueno, muchas felicitaciones también de los asistentes, que está muy padre tu trabajo, está muy cool. ¿No? Y bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. A ver, vamos a ver acá en el chat. Ok, pues bueno, pues entonces te dejamos ir. Hay quienes ahí para que estén, por ahí andaban tus bebés. ¿Qué edad tienen tus bebés? 2 años, 2 y medio. 2 años. Bueno, Ujú. solo uno. Tu bebé, sí, exacto, 2 años. ¿Y qué tal te ha ido? Pues me imagino que es la locura, ¿no? O sea, mamá, investigadora, clase, etcétera. Sí, pero algo que tiene Suecia que es muy, muy padre es que te dan mucho tiempo de maternidad o maternidad, paternidad. Tenemos 480 días Wow, de que se wow, eso pueden sí. usar papá y mamá o papá o mamá. Y de hecho, si usas 50 y 50, te dan un bonus. Wow, O no, sea, pues eso. 50, así mitad y mitad. Entonces, sí tuve 9 meses, creo que tomé, y todavía nos queda tiempo para tomar después en estas vacaciones igual y tomamos unas 3, 4 semanas más de vacaciones. Genial, genial. Oye, no, pues eso sí es sí, eso sí es apoyo, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, muy bien. Oye, pues qué gusto verte, Marisol, ¿no? Qué gusto saber, bueno, además de que, claro, siempre, ahorita que nos comentabas que los contactos, etcétera, pero además la otra mitad es el trabajo que haces, ¿no? Porque, pues digo, no nada más de conocer personas, dicen, sí, ya pásale, ¿no? O No, sea, no, claro. hay que cambiarle y esa parte es 100% eres tú, ¿no? O Mm. sea, es que siempre has sido súper chambeadora y muy inteligente y muchas gracias
por haber venido a platicar con los alumnos, ¿no? A hacernos un tiempecito, ¿no? Pues bueno, no sé si alguien tenga algún comentario adicional. Gaby. Pues agradecerte, Marisol, tu tiempo, tu disposición para esta conferencia. Muchísimas gracias. Para todos nosotros es muy ilustrativo, todo un ejemplo, como bien